Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta tercera saga donde estamos conociendo todos los serums que podemos encontrar en este supermercado. Y en este vídeo, en este último vídeo de esta saga, es donde voy a hacer la comparativa de todos estos serums que he ido analizando día tras día aquí en el canal. Esta guía completa de todos los serums de Mercadona nos va a facilitar toda la información para que sepamos cuál elegir según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel, cuál podemos utilizar en nuestra rutina de día, cuál podemos utilizar en nuestra rutina de noche y por supuesto cómo poder combinarlos para obtener el máximo beneficio y especialmente y lo más importante, que acertemos con nuestra decisión. Así que si quieres conocer toda esta información sobre todos los serums que podemos encontrar en Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como ya sabéis, en este reto en el que estoy analizando toda la cosmética facial de Mercadona, he ido desgranando por categorías todos los productos que podemos encontrar en este supermercado. Anteriormente ya he hecho el análisis de todos sus limpiadores y por supuesto su guía completa y cómo poder combinarlos haciendo también la doble limpieza. A continuación hice lo mismo con los tónicos y ahora le toca a los serums. Así que en este vídeo voy a comenzar hablando muy brevemente de los 7 serums que podemos encontrar en este supermercado. Tenéis los análisis completos de cada uno de ellos, os los voy a dejar en la descripción por si alguno en concreto os interesa mucho conocer bien todos los ingredientes, si tiene perfumantes, etcétera. Tenéis toda la información en cada uno de ellos, pero aquí voy a hablar en general de los 7 para que tengamos una idea y así podamos ver cómo combinarlos en nuestra rutina y sobre todo que sepamos a qué tipo de piel se ajusta cada uno y qué necesidades puede tratar cada uno de estos serums. Así que vamos a empezar hablando de cada uno de ellos de forma muy breve. Empezamos hablando del primer serum que analicé, que es el serum Hidrata. Este serum podía confundirnos un poco porque venía resaltado en su etiquetado que tenía ácido hialurónico y ceramidas, pero cuando fuimos al listado de ingredientes vimos que tenía otros activos con acción antiedad, como podía ser el retinol, sus derivados y también el bakuchiol. Por lo tanto, este serum no solamente nos iba a aportar hidratación, sino que también teníamos esta parte de antienvejecimiento en nuestra piel. Una muy buena combinación para aquellas pieles normales, a secas, que empiecen a tener estos signos de la edad y que quieran mejorar estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión. En el siguiente serum, el serum de retinol de la gama Regen Skin, nos íbamos a un serum mucho más enfocado en acción anti-envejecimiento y también antioxidante. Y es que aquí no solamente encontrábamos retinol y derivados además de antioxidantes, sino que encontrábamos también péptidos para ayudarnos un poco a mejorar la firmeza de nuestra piel. De este serum pasamos a hablar del serum con microcápsulas también de la gama Regen Skin. Este serum, que lo vemos como un serum mucho más moderno, mucho más innovador, puede que nos diera la sensación que iba orientado también para pieles maduras, para pieles con arrugas, etcétera, pero no es exactamente así. Y es que este serum, a pesar de que contiene péptidos en su composición, fundamentalmente tiene muchos activos con acción hidratante y nutritiva, por ejemplo la manteca de karité, otros aceites, también el ácido hialurónico. Así que este serum va más enfocado en aquellas pieles secas que necesiten una reparación de la barrera cutánea y que también tengan esta hidratación durante mucho tiempo en su piel. Si todos estos serums nos generaban algo de confusión por la gran cantidad de activos que teníamos y el enfoque que podíamos encontrar, llega el siguiente, que es el que tiene un 12% de silicio, que este sí que sí está orientado para aquellas pieles muy maduras, con arrugas mucho más profundas, porque viene cargado de activos no solamente con acción anti-envejecimiento, sino que va un pasito más allá, con activos reafirmantes, tensores, para mejorar la flacidez de nuestro rostro, para mejorar las arrugas más profundas. Este serum sí que es el ideal para aquellas pieles mucho más maduras que busquen mejorar la apariencia de su piel. A continuación hablé del serum que tiene aceite de licopeno. Este serum que tiene una textura muy oleosa debido a que la mayoría de sus activos son aceites. Y este serum fundamentalmente nos va a actuar en nuestra piel como un antioxidante. Va a ser un serum más bien preventivo y no tanto de tratar necesidades de nuestra
piel, aunque por supuesto puede ayudarnos a mantener una hidratación duradera, una buena nutrición en nuestra piel, pero va a ser muy importante como serum preventivo para nuestra piel. Y pasamos a hablar del penúltimo serum, donde tenemos el serum Matifica Oil Free. Este serum está específicamente pensado para aquellas pieles mixtas grasas con tendencia acnéica. Viene cargado de activos matificantes, seborreguladores, además algunos activos que nos van a ayudar a mejorar esta pequeña apariencia de las marquitas y manchas tras el acné. Pero no solamente esto, encontramos algo más, y es que también tenemos activos con acción calmante, ideal para aquellos brotes de acné. Y pasamos a hablar del último serum, que es el serum despigmentante. Este serum venía cargado de activos con esta acción despigmentante para nuestra piel, como la arbutina, el exilresorcinol, la niacinamida, así que realmente con este serum vamos a conseguir mejorar la apariencia de las manchitas en nuestra piel. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que no es un serum muy hidratante, así que en pieles algo más secas es posible que quede algo corto en cuanto a hidratación, pero en cuanto a acción despigmentante sí que podremos sentir la diferencia. Pues bien, ahora que ya hemos visto toda esta información y hemos recordado los 7 serums que podíamos encontrar en Mercadona, vamos a ver cómo podemos combinarlo según nuestro tipo de piel, sea seca, mixta, grasa, con respecto a nuestras necesidades. Si tenemos manchas, si tenemos arrugas, vamos a ver cómo podemos hacer esta combinación y que obtengamos los máximos beneficios y los mejores resultados en nuestra piel. Empecemos hablando, por ejemplo, de si tengo la piel seca a muy seca. Por supuesto, aquí podemos tener combinaciones de pieles. Podemos tener la piel seca, muy seca y que también sea madura. Podemos tener la piel seca a muy seca y, por ejemplo, que tengamos manchas. Así que iremos viendo posibles combinaciones. Empecemos hablando de pieles secas a muy secas en general. ¿Cuáles de estos serums podríamos incorporar en una rutina si tenemos esta piel seca, muy seca y buscamos una hidratación duradera? Pues aquí recomendaría 2. Por un lado tendríamos el del aceite de licopeno. Este es ideal para mantener hidratación, nutrición y además también prevención por su alta carga en antioxidantes. Por otro lado tendríamos el de microcápsulas. Este es ideal para reparar la barrera cutánea y aportar una hidratación duradera en aquellas pieles más secas. ¿Y qué ocurre si tenemos la piel seca a muy seca, pero también tenemos arrugas y queremos mejorar un poco la apariencia de estas arrugas? Pues aquí podríamos incluir, por ejemplo, el serum Hidrata. Este serum hemos visto que tenía ceramidas, tenía ácido hialurónico, pero también tenía retinol y derivados y puede ayudarnos a mejorar la apariencia de las arrugas a la vez que nos aporta hidratación. ¿Y qué ocurre si tenemos las pieles secas a muy secas, pero también tenemos manchas? Pues no tendríamos ningún problema porque podríamos combinarlo también con el serum despigmentante. Eso sí, algo muy importante, el serum despigmentante en cuanto a hidratación se queda un poquito corto. Así que podemos utilizar el serum despigmentante, pero lo ideal sería combinarlo también con otro serum para poder potenciar más esta acción de hidratación, o si no, poder potenciarlo con la crema que aplicaríamos a posteriori, que tenga una textura muy rica y que nos aporte la hidratación que necesitaría nuestra piel. Y por último, si tenemos la piel seca a muy seca y queremos aportar una acción anti-age, anti-envejecimiento mucho mayor que, por ejemplo, con el serum Hidrata, sí que es cierto que tenemos opciones, tenemos serums que nos pueden aportar también esta acción anti-envejecimiento, como el serum de retinol o también el serum que tenía un 12% de silicio. En este caso, teniendo la piel de seca a muy seca, me inclinaría por irme un poquito más al serum de silicio, especialmente en aquellas pieles muy maduras. Pasamos a hablar de otro tipo de piel. Imaginemos ahora que tenemos pieles mixtas, grasas y con tendencia acnéica. ¿Qué serum podríamos utilizar? Por supuesto, el que mejor se adaptaría tanto en la rutina de día como en la rutina de noche sería el serum Matifica Oil Free seborregulador. Pero ¿y qué pasa si tenemos otras necesidades? ¿Podemos combinarlo con otros productos? Pues sí, sin ningún problema. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos nuestra piel mixta y grasa y que justamente por estos brotes de acné tenemos muchas manchas en nuestra piel. Podemos utilizar también el despigmentante sin problema y se pueden combinar sin ningún tipo de problema en nuestra piel. ¿Y qué ocurre si tengo la piel mixta y grasa, pero también tengo arruguitas y quiero intentar mejorar la apariencia de mi piel? Pues aquí podemos utilizar, por supuesto, también en las noches, en días alternos, por ejemplo, el serum con retinol, el de Regin Skin. Este puede ayudarnos no solamente a mejorar la apariencia de las arrugas, sino también nos puede ayudar con estos brotes de acné. Así que podríamos hacer combinaciones con estos serums para intentar conseguir en estas pieles mixtas y grasas y con estas necesidades una mejoría en su piel. ¿Y qué pasa si tenemos una piel normal en general? Pues aquí tendríamos
que ir a las necesidades específicas de nuestra piel. ¿Qué ocurre si tenemos una piel normal pero tenemos manchas? Pues tenemos un sérum despigmentante. ¿Y qué ocurre si tenemos una piel normal en general pero tenemos arruguitas y líneas de expresión? Pues aquí podríamos utilizar, por ejemplo, el sérum hidrata o también el sérum de retinol, dependiendo de nuestras necesidades. Por supuesto, también si tenemos una piel normal pero es mucho más madura y tenemos pérdida de firmeza, tendríamos el sérum de silicio. Y si tuviéramos un poco la duda de cuál elegir entre el sérum hidrata y el sérum de retinol de Regen Skin, porque los dos tienen retinol y derivados en su composición, diría que tengamos en cuenta que el sérum hidrata tenía un alto contenido de activos hidratantes, así que dependiendo de las necesidades de nuestra piel podemos hacer combinaciones o escoger uno u otro dependiendo de si necesitamos más hidratación y de la madurez que tenga nuestra piel. ¿Y qué ocurre si tenemos las pieles sensibles? En este caso me decantaría por el sérum de microcápsulas. Me parece el sérum ideal en cuanto a reparación de nuestra piel. Vamos a obtener todo lo que nuestra piel necesita y se puede adaptar bien a aquellas pieles más sensibles. Eso sí, siempre mirando bien todo su listado de ingredientes, especialmente las personas que tengáis pieles sensibles a algunos ingredientes en concreto, miremos bien su listado de ingredientes siempre. Pero tenemos una ventaja con este sérum de microcápsulas y es que, como comenté, el hecho de que vengan los activos encapsulados nos puede ayudar mucho a poder prevenir irritaciones en nuestra piel. Por lo tanto, diría que este se podría adaptar muy bien a aquellas pieles más sensibles. Sabiendo ahora toda esta información y habiendo visto todos los sérums que podemos utilizar según nuestro tipo de piel y nuestras necesidades, hemos visto que hemos hablado de necesidades concretas y cómo poder combinarlos según nuestro tipo de piel, nos puede surgir un poco la duda de si podemos utilizarlos en nuestra rutina de día o en nuestra rutina de noche. Y aquí lo único que puedo deciros es que de todos los sérums que podemos encontrar, el único que viene indicado en su etiquetado que no podemos utilizar en la rutina de día sería el sérum con retinol Regen Skin. El resto de ellos nos viene indicado que lo podemos utilizar en nuestra rutina de día y de noche. Eso sí, quería resaltar y únicamente recordaros que es muy importante que siempre en nuestra rutina de día, tras haber aplicado nuestro sérum y a continuación nuestra crema, apliquemos un buen protector solar. Recordemos que esto es la clave y lo que completa nuestra rutina de día para asegurarnos siempre una buena protección frente a la radiación ultravioleta. Teniendo esta información en cuenta en cuanto a estas combinaciones en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche, ya hemos podido ver cómo poder utilizar todos estos sérums de Mercadona en nuestra rutina según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Eso sí, quería destacar y recordaros que el sérum hidrata también contiene retinol y derivados, pero en su etiquetado viene indicado que podemos utilizarlo tanto en la rutina de día como en la rutina de noche. Eso sí, siempre teniendo en cuenta un buen protector solar. Así que esto quiere decirnos que a nivel de concentración del retinol y los derivados tienen que estar bastante bajos para que no nos hayan indicado únicamente que lo utilicemos en nuestra rutina de noche. Así que siendo así, ya hemos podido comprobar todas las combinaciones y cómo podemos utilizar todos los sérums que podemos encontrar en Mercadona. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y de muchísima utilidad. Realmente me ha encantado analizar todos estos sérums que podemos encontrar en Mercadona. Me ha parecido fascinante cómo en un primer momento parecía que casi todos estaban orientados hacia las arrugas y hacia sérums anti-envejecimiento, y hemos podido ver todos estos matices y cómo cada uno va encontrando su hueco según nuestras necesidades y nuestro tipo de piel. Espero que os haya sido de muchísima ayuda, sobre todo que os sea muy útil, y especialmente lo que intento conseguir con este tipo de vídeos es que después de haber visto toda esta información sepáis llegar a Mercadona, estar delante de estas largas estanterías con todos estos productos y vayáis directos al producto que sepáis que sí o sí es el que mejor se adaptaría a vuestras necesidades y vuestro tipo de piel. Por supuesto, dejadme en comentarios si os está gustando muchísimo este reto de Mercadona en el que estamos conociendo toda su cosmética facial y todas estas pequeñas sagas según las diferentes categorías, si os está pareciendo interesante y si os está siendo de muchísima ayuda. Espero realmente que con todo esto haya conseguido ayudaros y por supuesto que hayamos aprendido muchísimo juntos, porque me ha encantado poder conocer y analizar junto a todos vosotros todos estos sérums que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, nos veremos próximamente, ya seguramente sea a principios de año, donde empiece a analizar todas las cremas faciales, ya que serán muchísimos vídeos, y al igual que he hecho con estos vídeos, también intentaré subirlos día sí,
día no, para que tengamos un poco de espacio para poder ver bien los vídeos, porque va a haber muchísima información. Así que únicamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras bonitas, dejándome comentarios increíbles. Mil gracias de todo corazón. Hacéis que saque la energía y las ganas para seguir haciendo este contenido que ya sabéis que me encanta. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente siguiendo el reto de Mercadona, pero antes va a venir muchísima información muy interesante, no solamente de cosmética low cost, sino también de cosmética coreana y también japonesa, así que espero que no te lo pierdas todo aquí en mi canal. Mil gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!